Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente lección del curso Navisworks de Pilar Academy. En esta lección vamos a pararnos a estudiar detenidamente cuáles son los usos BIM que podremos cubrir con la herramienta o el software Navisworks. Bien, muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente lección del curso Navisworks de Pilar Academy. Por hacer un breve resumen, ya que estamos ya prácticamente iniciando el proyecto, pues bueno, lo que hemos pretendido en estas primeras lecciones es intentar llegar a esta lección. ¿Por qué? Pues porque es muy importante, o consideramos muy importante, que se sepa el por qué aparecen este tipo de softwares, cómo se utilizan y sobre todo también cómo se gestionan. Estamos, como hemos visto durante estas primeras lecciones, aprendiendo una nueva metodología de trabajo colaborativo, trabajo entre empresas. Y es muy importante saber o intentar entender cómo cómo es unos protocolos o cómo funcionan los protocolos de trabajo internos entre empresas o en un proyecto, y cómo trabaja. A partir de ahora vamos a empezar a ver pues cuáles son los usos de Navisworks, qué necesidades nos cubre dentro de un proyecto con metodología BIM, y también atenderemos mucho al cómo proceder dentro de este proyecto. Ya hemos visto, como decía, cuáles son las dimensiones que cubre esta metodología, hemos visto un poco los agentes, quizá ya entendamos un poco mejor qué agentes o en qué momento se va a utilizar este software. Y por último también hemos visto pues qué es el BEP, qué es este documento, este famoso documento, y cómo plasmar esta información. Por lo tanto, ahora vamos a atender un poquito más detenidamente a cuáles son los usos BIM, que ya hemos visto de manera general. Vamos a entrar en detalle en cuáles son los usos BIM que cubre Navisworks. Como venimos hablando en estas últimas lecciones, vuelvo a recordar que es importante tener una guía que nos oriente en cómo afrontar un proyecto con metodología BIM, y nosotros estamos siempre haciendo referencia a la guía que nos ofrece la plataforma de implantación BIM en España, es BIM, cuya guía se titula la Guía para la elaboración del Plan de Ejecución BIM, o del PEP, como ellos mismos llaman en castellano. Bien, vimos en las anteriores lecciones, en la anterior lección, cuáles son todos los usos BIM que esta guía pues, nos ofrece. Ya dijimos que no es necesario que sean estos sí o sí, sino que pues otras guías los nombran de otra manera, y que también es importante sobre todo entender qué es el uso, para qué sirve y que se definen, qué nos quieren decir con ese título, más que conocer el título en sí. Y bueno, si volvemos a esta lista, vamos a intentar detectar cuáles son estos usos que vamos a cubrir con Navisworks. Bien, el primero de los usos es el de coordinación 3D entre modelos. Luego entraremos a definir. El segundo de los usos es el de las simulaciones constructivas, energéticas, de iluminación, de evacuación, de seguridad vial, de movimiento de masas, de visualización de puntos ciegos, simulaciones acústicas. Bueno, también podríamos atender o nos puede cubrir el uso BIM de seguridad y salud. Y por último, también puede atender o nos puede ayudar a dar respuesta a este uso BIM, el de logística y acopios. Bien, si pasamos, teníamos otra segunda tabla, en la que también habían otros usos BIM, pero bueno, en esta tabla no, propiamente dicho, no nos va a hacer referencia o no nos va a ayudar en prácticamente ningún uso BIM. Bueno, a lo mejor podríamos en algunos pequeños detalles pues hacer uso de este software, pero bueno, no entraremos tan en detalle. Bien, ¿a qué se refiere cada uno de estos usos BIM? Hemos dicho que el primero al que nos hace referencia es el de coordinación 3D. Y como la propia plataforma nos indica,
El de coordinación 3D nos indica que la metodología para la coordinación 3D se basa en integrar los diferentes modelos en un único modelo de coordinación, abarcando todas las disciplinas. Generalmente tendremos disciplina de arquitectura, de estructuras y de instalaciones. Quizá puedan haber otras disciplinas, como puede ser, pues, a lo mejor seguridad o elementos de construcción. No sé, podemos tener otras disciplinas. Pues bueno, este uso BIM, sobre el modelo de coordinación, se realizarán comprobaciones de interferencias entre todos los elementos de los distintos modelos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que nosotros tenemos un modelado, lo hemos visto, el que haya hecho el curso Revit con Go Pilar Academy, el curso Revit Arquitectura, tendrá un modelo de Revit Arquitectura. El que haya hecho el curso Revit Instalaciones también tendrá el modelado, el modelo de Revit MEP. Y luego el que haya hecho estructuras también tendrá su modelo de Revit Estructuras. Pero son modelos distintos. ¿Qué es lo que nos ayuda a Navisworks? Pues nos ayudará a coordinar estos modelos y hacer comprobaciones de interferencias entre todos los elementos. Y diréis, oye, ¿entre qué elementos? Pues por ejemplo, entre estructuras con instalaciones, es decir, entre cimentaciones, pilares, muros, vigas, losas, forjados, con conductos, tuberías, pues que ninguna tubería nos atraviese un pilar o que no nos atraviese una viga, cualquier elemento. También una comprobación de interferencias entre arquitectura e instalaciones, pues por ejemplo con falsos techos, con huecos de tabiquerías, con conductos, tuberías, equipos, etc. Y también de arquitectura con estructura, pues con falso techo o un hueco en las tabiquerías, pues con muros, vigas, forjados, losas. Todos estos elementos, pues podremos o deberemos hacer una comprobación de interferencias. Bien, esta comprobación de interferencias, por hacer un pequeño inciso, en muchas guías de implantación o en muchas normativas o en muchos lugares lo encontraréis denominado como clash detection, como detección de interferencias en castellano, pero para el que no lo sepa, pues bueno, de hecho hemos hablado alguna vez del clash detection y pues es importante saber que hace referencia a esto. Entonces, este sería uno de los usos a los que Navisworks pues nos puede ayudar. Bien, también será muy importante, y en las próximas lecciones o cuando llegue el momento veremos, que no solo va a ser realmente programar una detección de interferencias entre vigas y pilares propiamente dicho, así entre pilares y tuberías propiamente dicho, sino que para todo ello, y es por ello por lo que los procesos de planificación de un proyecto se alargan, tendremos que tener una serie de codificaciones, tendremos que tener una serie de parámetros compartidos entre empresas para que a la hora de gestionar todos estos proyectos y de realizar esta coordinación 3D sea muchísimo más sencillo y muchísimo más, como siempre decimos, eficiente para todos. Bien, otro de los usos BIM a los que nos puede ayudar Navisworks es el de las simulaciones. ¿Y qué son las simulaciones? ¿Cómo define la guía de implantación, la guía de elaboración del plan de ejecución BIM de la plataforma SBIM? ¿Cómo nos lo define? Bien, pues nos lo define como que la simulación constructiva permite acometer de forma virtual la construcción de un activo previa a la ejecución de la misma. Consiste en integración del modelo de información con el plan de obra previsto, antes de acometer los trabajos de ejecución de obra o actualizado durante la ejecución de la misma. De esta forma, se añade la componente temporal a un entorno BIM, lo que permite reducir riesgos e incertidumbres mediante la detección anticipada de posibles incidencias en fase de ejecución con el fin de poder proponer alternativas de ejecución. Y por último, nos dice que la realización de esta simulación implica organizar el modelo alineado con su secuencia de construcción. Para ello se debe definir el grado de detalle de planificación, así como el modelo para que sea consecuente con los objetivos impuestos a los mismos. Bien, traduciendo un poquito, aquí ya nos está hablando de un Gantt. Nosotros, con la realización de proyectos con metodología BIM, tenemos la gran ventaja de que, volvemos a decir, la fase de planificación es muy extensa, bastante más extensa que con las metodologías tradicionales, pero
Esto nos ayuda a que el proceso, o sea, a que nos adelantemos o podamos prever muchísimos problemas y podamos adelantarnos a ellos. Por ejemplo, si tenemos cualquier problema o cualquier interferencia en fase de ejecución, pues porque la grúa torre nos molesta en un momento dado, porque un andamio pues no lo tenemos donde tiene que estar, o tenemos que quitarlo en un momento dado y no en otro. Y todos estos problemas en la utilización de metodologías tradicionales eran mucho más engorrosos, porque no teníamos una simulación donde poder simular este proceso de obra y por lo tanto llegar a detectar estos problemas. Sin embargo, con esta simulación 3D, con esta simulación que nos permite Navisworks o que podemos hacer con metodología BIM, pues nos permite adelantarnos a los problemas. Sí, tardaremos mucho más, pero seremos mucho más eficientes porque esos problemas en obra ya no los tendremos. Y por lo tanto, y refiriéndonos a la curva que ya vimos, el tiempo de reacción es mucho mayor. ¿Recordáis? Entonces es muy importante que si queremos cubrir este uso BIM, pues utilicemos el software Navisworks y podamos adelantarnos a todo este tipo de problemas. Bien, el siguiente uso BIM es el de seguridad y salud. ¿Y qué nos dice la guía con respecto a seguridad y salud? Pues bien, nos dice que el modelo BIM permite la evaluación de los riesgos en la construcción de un activo, así como la planificación previa con anterioridad de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares para su prevención durante la misma. Se utiliza el modelo virtual para la identificación de los riesgos, su documentación, su evaluación y sus posibles mecanismos de mitigación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues poco más o menos lo mismo que hemos visto antes con todos los equipos que tengamos que utilizar en obra, con todas las torres, con todos los andamios, con todos estos procesos de obra que nos podemos adelantar a los problemas gracias a la gestión de las simulaciones, pues prácticamente exactamente lo mismo pasa con los elementos de seguridad y salud. Podemos prever qué elementos vamos a necesitar en cada momento de obra y en qué parte de la obra. Obviamente, si la obra es grandísima, pues en qué parte de la obra vamos a necesitar estos elementos, o incluso si tenemos que hacer uso de dos elementos en dos partes distintas, o podemos compaginarlo, por lo tanto ahorramos costes, o cualquier problema, cualquier traba que tengamos durante la obra, pues al igual que en el caso de las simulaciones, en el caso de la seguridad y salud, pues podamos programarlo, podamos anticiparnos a ese tipo de problemas. Bien, siguiente uso BIM, logística y acopios, importantísimo. ¿Qué nos dice? Vamos a ver cómo nos define este uso BIM o qué nos dice con respecto a este uso BIM la guía de la plataforma SBIM. Pues bien, nos dice en cuanto a logística y acopios que la gestión de espacios libres y tolerancias resulta especialmente importante en todas las fases del proyecto, pero es probablemente la fase de ejecución cuando la gran cantidad de elementos a tener en cuenta en el espacio de la obra, cuando se deben tomar grandes decisiones para hacer el encaje de personal, maquinaria y acopios de material. Por lo tanto, nos dice que el modelo BIM y la integración de todos los elementos permite tomar decisiones de manera mucho más controlada y altas precisiones. El análisis de estas reservas de espacio permitirá que, en un momento dado, se pueda usar el modelo 4D para la detección de interferencias dinámicas con objetos durante la fase de construcción, pudiendo determinar, por ejemplo, la detección de incidencias entre trazados de maquinaria. Muy importante, ¿qué nos está diciendo con la logística y acopios? Bien, pues que esta construcción virtual, por llamarlo de alguna forma, pues también nos va a permitir gestionar cuándo o cómo podemos realizar una petición de material, dónde lo podemos colocar en obra, dónde podemos colocar toda la maquinaria que tengamos que utilizar en obra, si nos va a molestar una maquinaria con otra, o si vamos a tener algún problema constructivo por un problema de maquinaria, de situación de maquinaria, o incluso, ¿por qué no?, pues llegar a calcular esfuerzos que tenga un forjado en un momento dado, si podemos acopiar en un piso pues un determinado palé de ladrillos o de material o cualquier cosa pues que nos pueda generar un problema en obra. Por lo tanto, este uso BIM nos permite pues nos permite usar este modelo 4D
para prever todo este tipo de problemas o de casuísticas que vamos a tener en el proceso de obra. Bien. ¿Y qué información utilizamos en cada caso? Ya lo hemos visto en el vídeo anterior, pero vale la pena recordarlo. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, nosotros haremos reuniones previas y en estas reuniones previas analizaremos qué objetivos queremos cumplir o qué objetivos no queremos cumplir y, por lo tanto, a qué usos BIM vamos a atenernos. Si llegamos a la conclusión o llegamos al acuerdo entre todas las partes de que en el BEP vamos a hacer referencia a estos usos BIM, lo primero que vamos a hacer va a ser describir los beneficios potenciales de este uso BIM. Es decir, si nosotros elegimos por ejemplo, el uso BIM de coordinación 3D, vamos a realizar una coordinación 3D, pues que vamos a describirla, que más o menos ya la hemos descrito, y vamos a puntualizar exactamente en este proyecto ¿en qué nos beneficia este uso de coordinación 3D? Pues mira, me va a beneficiar en que voy a evitar las colisiones entre todos los elementos y por lo tanto no voy a tener problemas a la hora de ejecución de obra. Es una obra muy compleja y por lo tanto conviene hacerlo porque si no los problemas de forma más avanzada, los problemas in situ pueden llegar a ser muy graves. Oye, pues voy a hacer una coordinación 3D. Y además tenemos que tener en cuenta la prioridad con respecto a otros usos BIM. Pues a lo mejor estamos en una obra muy compleja y necesitamos que esta coordinación 3D se haga sí o sí. Pues le ponemos una prioridad, como decíamos, de 10 en una escala de 1 a 10 o de A en una escala ABC. ¿Por qué no? Pues a lo mejor nos interesa. ¿Tenemos dependencia de otros usos BIM? Pues a lo mejor sí, a lo mejor tenemos dependencias y todo esto hay que analizarlo en función de los usos BIM que vayamos a utilizar o incluso, sobre todo, en función del tipo de proyecto, del proyecto que vayamos a ejecutar. ¿Qué recursos necesito? Pues en este caso, coordinación 3D, pues a lo mejor necesitaré un software tipo Revit y un software tipo Navisworks. ¿Por qué no? Pues yo lo tendría que colocar e incluso también decir, pues oye, yo necesitaré pues un ordenador con estas características o 2 ordenadores o cada empresa necesitará pues una licencia o no sé, lo que se necesite en cada caso. ¿Qué destrezas? Pues necesito una persona que sepa de obra. A lo mejor no que sepa de Navisworks, pero sí otro que sepa de Navisworks. Entonces, entre este que sabe de obra, que se está enseñando Navisworks, y el que sabe Navisworks, que se está enseñando de obra, se apoyan entre los dos y son las destrezas que requiero. Gestión de obra y también necesito una persona que conozca el software. Incluso, ¿por qué no? Pues que sea autorizado de utilización del software oficial, que haya aprobado el examen oficial. ¿Por qué no? Y por último, también necesitamos saber quiénes son los responsables y qué responsabilidades tienen sobre este uso BIM en concreto. Entonces, ahora, esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos hablado, pero estoy seguro que una vez analizado qué es cada uso BIM y entrado concretamente a los que en este curso vamos a atender, entenderéis mucho mejor la necesidad de redactar un BIM Execution Plan, un plan de ejecución BIM, y la necesidad de analizar objetivo por objetivo que queremos cubrir en obra y sobre todo analizar cuáles van a ser o qué usos BIM vamos a atender y prioridades, responsables, etcétera. Espero que lo entendáis porque es importantísimo, al final todo esto es una forma de organización. Y voy a decir, poco a poco, con el avance del curso veremos cómo vamos programando, cómo es la metodología de trabajo y seguro que lo entenderéis muchísimo mejor. Y el por qué, sobre todo en las primeras lecciones decíamos que BIM no es un software, BIM no es modelar un proyecto en 3D, BIM es mucho más y nos permite mucho más. Y sobre todo cuando sabemos gestionarlo, es una herramienta con un potencial increíble. Así que bueno, dejamos aquí esta lección. Como siempre os mando un saludo a todos y en la siguiente lección continuaremos ya empezando a ver el proyecto y empezando ya a dar pequeños pasos para empezar a proyectar y a conocer cómo es el software que vamos a atender en este curso. Un saludo a todos y hasta luego. Bien, pues ya conocemos un poco más profundamente los usos BIM a los que vamos a atender con la herramienta Navisworks. En el siguiente vídeo pasaremos ya a hacer la presentación del proyecto que vamos a desarrollar durante todas las lecciones de este curso. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente lección.